médula espinal hace parte del sistema nervioso central. Tiene la característica de localizarse en el canal espinal. Sus límites corresponden en la parte superior con el bulbo raquídeo, después de la decusación piramidal. A nivel óseo, este límite superior corresponde al arco anterior del atlas y a la apófisis odontoidea del axis. La médula limita a nivel inferior con el vértice del cono medular, a nivel del disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar. Por otra parte, la médula espinal está recubierta por tres meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Por debajo de la aracnoides se encuentra un espacio virtual por donde transita el líquido cefalorraquídeo. Ese espacio se denomina el espacio subaracnoideo. La médula espinal es un cilindro que tiene un diámetro transverso mayor que el anteroposterior. Este cilindro está compuesto por una sustancia gris central que pertenece a los cuerpos de las neuronas y una sustancia blanca periférica por donde discurren los axones neuronales. Tiene en sus paredes unas invaginaciones que van a ser denominadas surcos, los cuales cumplirán una importancia estructural. Están el surco medio anterior, que es más profundo que el surco medio posterior. Están también los surcos anterolateral y posterolateral, que van a ser el lugar de entrada de las raíces anteriores motoras o eferentes y las raíces posteriores sensitivas o eferentes respectivamente. El último y no menos importante está el surco intermedio. Se encuentra entre el surco medio posterior y el surco posterolateral. La médula espinal tiene una parte central en forma de H, la cual corresponde a la sustancia gris. Esta H tiene una parte media que es la sustancia gris comisural, tiene una asta anterior, una asta posterior y en la columna torácica y lumbar se encuentra el asta lateral que está relacionada íntimamente con el sistema nervioso autónomo. La sustancia gris central en forma de H permite dividir la sustancia blanca en tres zonas por donde viajarán los axones neuronales. Estas zonas, también llamadas coronas de la médula espinal, son tres: anterior, lateral y posterior. Las vías aferentes o sensitivas corresponden a una cadena de 4 neuronas. La primera vía a estudiar es la de la propiocepción consciente, tacto discriminativo y vibración. La propiocepción consciente es la capacidad que tenemos de conocer la posición de cualquier segmento del cuerpo sin la necesidad de ver. Sus receptores están ubicados en el sistema osteomuscular. El tacto discriminativo es la capacidad que tenemos de identificar los objetos sin la necesidad de verlos, solo con tocarlos. Sus receptores están ubicados en la piel. En la periferia de esta vía se encuentra un receptor, el cual capta la información, la traduce y la convierte en un impulso nervioso. El cuerpo de esta primera neurona se denomina neurona periférica. Su soma se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. Sus axones ingresan por el cordón posterior del mismo lado de la médula espinal. Posteriormente, asciende hasta el tallo cerebral, específicamente hasta el bulbo raquídeo, donde se ubican los núcleos de gracilis y cuneatus, donde se encuentra ubicado el soma de la segunda neurona, la neurona bulbotalámica. Los axones de estas neuronas se cruzan al lado opuesto y siguen ascendiendo por el tallo hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Allí se encuentra el soma de la tercera neurona, denominada neurona tálamo-cortical. Sus axones se dirigen a la corteza cerebral, específicamente al giro postcentral, donde se encuentra el soma de la cuarta neurona, la neurona cortical. La siguiente vía es la del dolor y la temperatura, que corresponde a la espinotalámica lateral. El dolor nos permite establecer cuándo un estímulo empieza a ser lesivo. Sus receptores se encuentran por todo el cuerpo a excepción del cerebro. La temperatura es la capacidad que poseemos de diferenciar las variaciones entre frío y calor. Sus receptores están ubicados en la piel. En la periferia de esta vía se encuentra un receptor, el cual capta la información, la traduce y la convierte en un impulso nervioso. El cuerpo de esta primera neurona se denomina neurona periférica. Su soma se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. Sus axones ingresan por el cordón posterior del mismo lado de la médula espinal.
La segunda neurona, denominada neurona espinotalámica, se encuentra en el núcleo gelatinoso en las astas posteriores. Los axones de esta segunda neurona se cruzan al cordón lateral del lado opuesto y ascienden por todo el cordón. Ascienden por el tallo hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Allí se encuentra el soma de la tercera neurona, denominada neurona tálamo-cortical. Sus axones se dirigen a la corteza cerebral, específicamente al giro postcentral, donde se encuentra el soma de la cuarta neurona, la neurona cortical. La siguiente vía es la de tacto y presión, que corresponde a la espinotalámica anterior. El tacto es un tipo de sensibilidad que podemos definir como el mínimo de contacto que se tiene. Sus receptores se encuentran en la piel. La presión es un tacto más fuerte. Sus receptores se encuentran en la piel. En la periferia de esta vía se encuentra un receptor, el cual capta la información, la traduce y la convierte en un impulso nervioso. El cuerpo de esta primera neurona se denomina neurona periférica. Su soma se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. Sus axones ingresan por el cordón posterior del mismo lado de la médula espinal. La segunda neurona, denominada neurona espinotalámica, se encuentra en el núcleo propio de las astas posteriores. Los axones de esta segunda neurona se cruzan al cordón anterior del lado opuesto y ascienden por todo el cordón. Ascienden por el tallo hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Allí se encuentra el soma de la tercera neurona, denominada neurona tálamo-cortical. Sus axones se dirigen a la corteza cerebral, específicamente al giro postcentral, donde se encuentra el soma de la cuarta neurona, la neurona cortical. La siguiente vía es la de la propiocepción inconsciente, que corresponde a dos fascículos, el espinocerebeloso ventral y el espinocerebeloso dorsal. La propiocepción inconsciente es una sensibilidad de la cual no somos conscientes. Sus receptores se hallan en los segmentos del cuerpo y están relacionados con el equilibrio. En el fascículo espinocerebeloso dorsal, el receptor se encuentra en la periferia, el cual capta la información, la traduce y la convierte en un impulso nervioso. El cuerpo de la primera neurona se denomina neurona periférica. Su soma se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. Sus axones ingresarán por el cordón posterior del mismo lado de la médula espinal. La segunda neurona se denomina neurona espinocerebelosa. Se encuentra en el núcleo dorsal o columna de Clark, en las astas posteriores. Los axones de esta segunda neurona continúan por el cordón lateral del mismo lado, sus fibras no se cruzan. Luego ascienden hasta el pedúnculo cerebeloso inferior, a través de él llegan a la corteza del cerebelo, donde se encuentran con la tercera neurona, llamada neurona córtico-cerebelosa, en el pariocerebelo. En el fascículo espinocerebeloso ventral, el receptor se encuentra en la periferia, el cual capta la información, la traduce y la convierte en un impulso nervioso. El cuerpo de esta primera neurona se denomina neurona periférica. Su soma se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. Sus axones ingresan por el cordón posterior del mismo lado de la médula espinal. La segunda neurona se denomina neurona espinocerebelosa. Se encuentra en el núcleo dorsal o columna de Clark, en las astas posteriores. Los axones de la segunda neurona se cruzan al cordón lateroventral del lado opuesto. Luego ascienden hasta el mesencéfalo, donde se produce un segundo cruce y entran por el pedúnculo cerebeloso superior. A través de él llegan a la corteza del cerebelo, donde se encuentran con la tercera neurona, llamada neurona córtico-cerebelosa, en el paliocerebelo. Las vías eferentes o motoras corresponden a una cadena de dos neuronas. La principal vía es la de los movimientos voluntarios, que corresponde a la vía piramidal o córtico-espinal anterior y córtico-espinal lateral. En la vía córtico-espinal lateral, el cuerpo de la primera neurona se encuentra en la corteza cerebral y se denomina neurona cortical. Estos somas se hallan en el giro precentral. Sus axones descienden y se cruzan en el límite entre el bulbo y la médula, llamado decusación de las pirámides. Aproximadamente el 80% de estos axones se cruzan. Posteriormente, se ubican en el cordón lateral opuesto. Estos axones harán sinapsis con la segunda neurona o neurona efectora, ubicada en el asta anterior. Los axones de estas neuronas salen por la raíz anterolateral
y van a inervar al músculo estriado esquelético. Por otra parte, en la vía córtico-espiral anterior, el cuerpo de la primera neurona se encuentra en la corteza cerebral y se denomina neurona cortical. Estos somas se hallan en el giro precentral. Sus axones descienden, pero no se cruzan a nivel de las pirámides, el cual corresponde al 20% de las fibras, transcurriendo por el cordón anterior del mismo lado. Estos axones salen del fascículo y se cruzan al otro lado, donde hacen sinapsis con la segunda neurona o neurona efectora, ubicada en el asta anterior. Los axones de estas neuronas salen por la raíz anterolateral y va a inervar al músculo estriado esquelético. Bueno, muy buenas tardes, señor Anthony. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Dígame, ¿qué le sucedió? Me caí por las escaleras. Ok. ¿Qué Doctor, siente? no siento mis brazos. Tengo como débiles las piernas. No las puedo mover mucho. ¿No puede movilizar sus piernas o sus miembros superiores? ¿Sus brazos los puede movilizar? ¿Puede mover el brazo? No, señor. Bueno, voy a tomarle la atención rápidamente para mirar cómo se encuentra. ¿Listo? Véngase ahí un momentico, por favor. Bueno, listo, perfecto. De la tensión se encuentra muy bien. Toca revisar es la localización del trauma para determinar que no haya tenido ningún daño serio. Permítame. ¿Le duele? No, Bueno. ¿Siente presión? ¿Siente algún dolor? no. Movimiento. Trate de mover su pierna derecha, por favor. Bueno. Su cadera, por favor. ¿Cómo? Listo. Su hombro, trate de subirlo, bajarlo un poco. Y su brazo, trate de traccionarlo hacia usted. Flexione su brazo. ¿No? Ok, listo. Listo, descanse ahí, por favor. Bueno, señor Anthony. Bueno, vamos a Doctor, mandar. ¿es normal que sienta hormigueo, corrientazo en los brazos? Bueno, ahí hay que mirar varias cosas, señor Antonio. Voy a mandarle una resonancia magnética del cuello para que por favor me la traigan de forma urgente. Listo. Para descartar cualquier anomalía que tenga esa región. Posiblemente, señor Anthony, con su caída, lo que usted hizo fue traumatizar la parte de la región de la médula espinal, comprimiendo todos esos nervios, impidiendo que sus miembros superiores, sus brazos, se muevan, pero no afectó sus piernas. Entonces vamos a mandar esa imagen diagnóstica para descartar cualquier otra lesión más grave. ¿Listo? Bueno. Bueno, señor Anthony Torres, ¿cierto? Doctor, ¿Cómo se encuentra? está? Bien, muy bien. Sí, señor. ¿Cómo sigue? ¿Sigue con hormigueo en los brazos? Ha disminuido bastante. Y ya puedo mover mis piernas. Listo. Movimiento de los brazos. ¿Lo puede sostener un poco? Bueno, sí, ya lo podemos sostener. Listo, Anthony. Tenemos su resonancia magnética, sí, efectivamente tuvo una lesión a nivel de la columna cervical, es decir, en su cuello, en donde hubo una compresión. El golpe que causó hubo una hematización, es decir, que se aumentó el volumen de la sustancia que está alrededor, comprimiendo su médula y sus nervios, lo que causó que no pudiera mover sus miembros superiores, pero los inferiores no los afectó.
¿sí? Este edema también le causó que la parte sensitiva de su brazo sintiera esos pequeños corrientazos, pero como ya el edema puede ir disminuyendo poco a poco, va a poder recuperar su movilidad. Hay que esperar con avances, con medicamentos, con antiinflamatorios y con terapia para ver si puede recuperar de la totalidad el movimiento de sus miembros superiores. ¿Listo? Muy bien. Bueno, Anthony, entonces le dejo la fórmula, las recetas y cuadramos una próxima consulta. Bueno. Bueno, gracias, doctor. Explicación anatómica. Para este caso se trata de un síndrome central de la médula que se provocó por una lesión traumática a nivel cervical por una hiperextensión súbita. Es frecuente en adultos mayores y con aquellos que tengan alteraciones congénitas. La movilidad de los miembros inferiores no se ve tan afectada como en los miembros superiores. Ocurre la pérdida de la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión y también se pierde el movimiento en las extremidades superiores y ocurre una debilidad en las extremidades inferiores. Esto se debe a que existe una distribución más cefal de las vías córtico-espinales de las extremidades superiores en comparación con la posición más central y caudal de la vía córtico-espinal en las extremidades inferiores. Se conserva la vía gracilis y cuneatus y la espinotalámica anterior. En cuanto a la afección de la movilidad y la sensibilidad de los miembros superiores, se ve afectada la vía piramidal, que lleva la respuesta motora al miembro. En la sensibilidad se ven afectada la vía espinotalámica lateral, además de la vía espinocerebelosa cruzada y espinocerebelosa directa. Explicación histológica. En una placa histológica veo un corte axial de la médula espinal, la cual está conformada por sustancia blanca en la periferia que corresponde a los axones y sustancia gris en el centro que corresponde a los cuerpos de las neuronas. Esa sustancia gris se divide en unas asas anteriores y en unas asas posteriores, y en ellas están las neuronas estrelladas, las cuales, si están en la parte posterior, darán sensibilidad, y si se encuentran en la parte anterior, darán movilidad. En la periferia, que es sustancia blanca, me encuentro con los axones, que están envueltos por las células de Schwann, quienes mielinizan el axón. Tanto en sustancia blanca como en sustancia gris encuentro neuroglía. Más hacia la periferia veo cómo salen la raíz anterior y la raíz posterior de los nervios y vemos cómo la médula está envuelta por pía madre, la meninge más profunda. Ya revisando el caso clínico, podemos decir que hubo una lesión de la motoneurona inferior, porque en la parte distal de los músculos que corresponden a los miembros superiores hay pérdida de la movilidad y alteración de la sensibilidad, ya que la fractura a nivel cervical produjo un edema de las meninges, causando que el nervio sensitivo esté comprimido y envíe sus impulsos discontinuos.